Pues estamos aquí con María Florencia Russo, bueno, una invitada que nos apetecía mucho que conocieras, tiene muchas cosas que contarnos sobre el mundo de la traducción, la interpretación, la profesión en general y queremos conocerte un poco más, María Florencia. ¿Empiezas tú? Claro que sí. Bueno, pues dinos un poquito a qué te dedicas, aunque ya todos lo sabemos, pero para que lo sepa todo el mundo. ¿A qué te dedicas y Sí, qué es lo que haces? ¿cómo no? Bueno, yo soy Flor para todos, es como me gusta que me llamen. Soy traductora pública en Argentina, traductora pública en inglés desde hace muchos años, casi 20 ya, y me dedico mucho a los campos técnicos de petróleo y gas y automotriz, y también trabajo bastante en tecnología. Es lo que más me apasiona, esto es algo que me gusta desde chica, pero elegí la traducción con los años, cuando ingresé a la universidad un poco por curiosidad, porque realmente soy una persona sumamente curiosa, me gustaban muchos campos, quería aprender sobre prácticamente todas las carreras que había en la universidad y elegí la traducción porque me pareció el camino más sencillo para aprender sobre muchísimas cosas a lo largo de la vida, porque realmente es una profesión que te lleva a eso. Todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas y adquiriendo conocimientos de cosas que ni me imaginé que iba a saber. Así que eso es lo que me apasiona más de esta profesión que Pero elegimos. también representas a una institución muy interesante en Argentina, el Colegio de Traductores Públicos de Eso la es. región de La Plata. Cuéntanos un poco sobre ello. Y sí, bueno, como los traductores públicos en Argentina, para poder ejercer, debemos matricularnos, inscribirnos en un colegio profesional que avala nuestra firma, dice, bueno, esta persona está formada, tiene la capacidad de ejercer como traductor público. Y hace algunos años elegí formar parte también del colegio, desde el consejo directivo, para ayudar a otros colegas a hacer lo mismo que yo pude hacer en su momento, que fue acceder a la profesión, acceder al mercado laboral y crecer en este ambiente. Y esto tiene que ver un poco con esta imagen del traductor que con los años dejó de ser este bicho solitario que era en su momento, Totalmente. recuerdo cuando recién entré a la universidad, que casi ni nos mirábamos entre nosotros, porque la idea era formarse como traductor que iba a trabajar solito y que a lo sumo el que estaba al lado era la competencia, ¿no? Nunca iba a ser alguien cercano o algún colega de apoyo o algún amigo, menos que menos. Y lo cierto es que mi decisión de formar parte del colegio tuvo mucho que ver con eso, con romper esta imagen, con crear una nueva imagen del traductor, sobre todo del traductor público acá en Argentina, que sin las redes humanas y sin los contactos con otras personas que además son traductores, nunca va a crecer profesionalmente ni humanamente. Y los colegios, yo creo que estamos para eso, para ayudar a eso, a crecer como comunidad en el mundo de la traducción. No solamente a que aprendamos cómo ser mejores desde el punto de vista lingüístico, gramatical o del ejercicio profesional. No solo eso, que también, por supuesto, es muy importante y lo hacemos, sino aprender a crecer en equipo, Ujú. ¿no? A generar estos lazos que nos hacen ser cada vez más persona, además de traductores. Y creo que hoy esa es la clave. Sí, sí. Totalmente, qué So- interesante lo que nos cuentas, Flor, porque además nosotros compartimos al 100% esa visión de trabajar en equipo, de crear comunidad, de hacer networking, porque al final, si estás solo en la profesión, pues no es lo mismo. Muchos caen en el quejarse en las redes sociales, en entrar en un cierto pesimismo, negatividad, y cuando realmente luego ves que es una profesión pues de colegas muy generosos, de compartir y de ayudarse unos a otros. Nosotros lo vemos todos los días en el Club de los Grandes Traductores, de una comunidad de personas que se ayudan unos a otros continuamente. Entonces, me parece interesantísimo todo lo que nos cuentas, Flor, me encanta. Y, Gracias. oye, te iba a preguntar, Flor, ¿tú qué cambios crees que se han producido últimamente en nuestro sector y si a ti te han afectado? Bueno, a ver, hay cambios que son muy evidentes, que tienen que ver con el avance de la tecnología, que si bien es algo que viene sucediendo hace muchos años, la tecnología no es algo nuevo, pero un poco a raíz de la pandemia hubo una explosión y de repente se nos abrieron los ojos a todos y vimos que estaba ahí.
cambió muchísimo la manera de trabajar, cambió mucho el enfoque hacia el cliente. Mm, Eh, yo siento que además de esos cambios que son visibles y que un poco afectan a todas las profesiones, en realidad, también en nuestra profesión cambió un poco el foco de atención, y eso lo siento también acá en la traducción pública, que estaba más puesto en cómo yo hago las cosas, ¿sí? En cómo yo lo resuelvo, y que ahora se ve más la necesidad del cliente. ¿Sí? Creo que ahora el foco tiene que estar más puesto en lo que me piden, en lo que se necesita, en lo que el cliente requiere para poder avanzar con su necesidad, en nuestro caso, con su trámite. Nosotros somos un eslabón muchas veces en la vida del otro, que es fundamental, y sin resolver ese obstáculo, sin saltar ese obstáculo, no puede avanzar. Entonces, yo no puedo estar enfocado en cómo yo hago las cosas o cómo a mí me gusta hacer las cosas, sino que tengo que cambiar el foco completamente y ver cómo el otro necesita de mí, y en qué puedo yo adaptar mi trabajo para que esa persona, ese ciudadano, pueda avanzar con su necesidad y concluir su trámite. Entonces, creo que ha cambiado en esas dos cosas fundamentalmente. Por un lado, por supuesto, en lo tecnológico, pero que es más, yo creo que es más un abrir los ojos y ver que está y empezar a adaptarnos a eso. Y por el otro, a también tener en cuenta, y que tiene mucho que ver, con la tecnología también, tiene muchísimo que ver, a ver qué necesita qué cliente, cómo puedo yo ayudar, cómo puedo ser la solución a su problema, ¿sí? Em, ha cambiado la manera de vendernos, entre comillas, como profesionales de la traducción. Yo siempre tuve la conciencia de esto desde siempre, de que yo les decía hace unos años, cuando yo daba mis primeros talleres de inserción laboral, decía, esto que ven es una empresa de servicios. Así. Yo vendo servicios de traducción. Entonces, mi foco tiene que estar puesto en el que necesita mis servicios, no puede estar puesto en mí. Y yo tengo que trabajar para hacer la solución al problema del que está requiriendo esos servicios. Por lo tanto, creo que en estas dos cosas fundamentalmente nos hemos tenido que adaptar estos últimos años, y para muchos es complejo, no es tan sencillo. Es súper interesante el enfoque que nos das tú, porque no estás solo centrado en la tecnología, ujú. como a veces tendemos a pensar, ¿no? Es que ha habido este gran cambio, la tecnología ha cambiado tanto que todo ha La cambiado. IA, tal. Y no es solo eso, es un enfoque más amplio el que nos das, súper Mm, interesante, muy acertado, me parece, mm. porque recoge muchos más aspectos de las cosas que están evolucionando en el mercado y también de cómo adaptarnos. Y la siguiente pregunta que queremos hacerte es un poco eso, ¿cómo adaptarse a esos cambios? ¿Cómo te has adaptado tú? ¿Qué cosas está haciendo también el colegio para ayudar a la gente a adaptarse a esta nueva realidad, a que lo vean con ese enfoque más amplio? Cuéntanos algo más de eso. Bien, sí, por supuesto. En mi caso personal, como siempre, nunca le tuve miedo a la tecnología, siempre me interesó, me gustó, me atrajo. No puedo decir que me haya resultado difícil adaptarme a estos cambios, pero sí les recomiendo a los colegas que traten de hacerlo, que traten de dar pasos pequeños, porque a veces también el miedo está en querer aprender todo de golpe, es mucho, en sentir que es todo tan grande y tan complejo que me avasalla y que listo, ya está, no puedo avanzar con mi profesión, porque de ahora en adelante es como si tuviera que comenzar la carrera nuevamente, casi, de todo lo que hay que aprender. Y creo que tenemos que primero, por supuesto, perder el miedo y dar estos pasos pequeñitos todos los días, tratar de aprender algo nuevo y que me sirva, porque no todo lo que está Ujú. hoy al alcance de la mano me va a servir para lo que yo hago. Entonces, ser criterioso y elegir, bueno, hoy necesito para poder subsistir en la profesión, si es que veo que está flaqueando mi trabajo últimamente, bueno, aprender esta herramienta o aprender este nuevo campo, ver qué campos nuevos hay en torno a la traducción. A ver, la transcreación, la localización, cosas de las que hace años no hablábamos, y que hoy son fundamentales. Nosotros en nuestro país tenemos como parte de la formación en mi universidad la materia traducción literaria.
Ujú. ¿sí? Está todo como muy, sigue siendo todo muy estructurado. Es traducción jurídica, traducción literaria, traducción científico-técnica. Traducción literaria históricamente siempre fue como, es el sueño de todos, pero es inalcanzable, porque Totalmente. muy pocos se dedican a la traducción literaria, pero yo siempre les digo, a ver, vamos a darle una vuelta de tuerca a eso. En realidad, la formación pequeña que tenemos en traducción literaria en la universidad es el primer paso para avanzar en los mercados que hay hoy. Transcreación, localización, adaptación. Eso es traducción literaria. Marketing, traducción periodística, que justamente son los campos en los que la inteligencia artificial todavía no puede con nosotros, porque es donde se necesita nuestro toque humano, Ujú. nuestra sensibilidad que no tiene. Entonces, justamente va por ahí, tratar de pensar, de ser vivos y de pensar dónde está la clave para seguir avanzando. Y a lo mejor eso me lleva incluso a dedicarme a los campos a los que siempre me quise dedicar y no podía porque no encontraba la Claro, vuelta, sí, no sí. encontraba cómo. Yo hoy hago transcreación y no lo hacía en su momento. Yo traducía textos puramente técnicos, petróleo y gas, automotriz, o cuadradito, incluso jurídico, que también es bastante, a ver, está bastante estructurado. Y ahora escribo, algo que los traductores siempre quisimos hacer, que es escribir. Amamos escribir, amamos poner nuestra esencia, nuestra alma en lo que trasladamos. Entonces, yo creo que va por ahí, pensar un poquito a ver qué otras cosas hay en este mercado nuevo. En lugar de pensar en lo negativo, pensar en qué cosas buenas puedo encontrar acá. Y Qué para bien. hacer lo que me haga feliz también, ¿no? Trabajar de esto que tanto amo. Efectivamente, la verdad es que qué visión tan estupenda, tan amplia y tan global que, bueno, puede hacer cambiar algunas mentalidades que están un poquito más cerradas. Y bueno, pues al hilo de lo que nos comentas, aunque creo que ya sé un poquito por dónde vas a ir, pero ¿cómo ves el futuro de nuestra profesión? Bien, bueno, sí, definitivamente va por ese lado. Yo creo que hay que sentarse un ratito y reflexionar y ver si es todo tan negro como muchos lo ven. Y si veo una pantalla o una cortina negra, bueno, ver si la puedo abrir un poco y qué hay más allá. Em, Yo no veo que la profesión del traductor humano vaya a desaparecer en lo más mínimo, pero sí definitivamente cambió y va a seguir cambiando. Eso sí es una realidad y como les decía al principio, no solo cambió en torno a las herramientas que voy a tener que utilizar, eso sí, no podemos negarlo porque los tiempos también cambiaron, la necesidad cambió porque vivimos en la era de la inmediatez. Es cierto. Ya no podemos tomarnos los tiempos que nos tomábamos al principio para entregar un trabajo porque la demanda es distinta, es otra. Todo lleva a eso. Entonces, sí o sí, tengo que aprender ciertas tecnologías y ciertas herramientas que me ayuden a seguir siendo competitivo, porque también vivimos de esto. A ver, no vamos a ser siempre tan idealistas, a ver, también comemos y alimentamos a nuestra familia Para muchos con factores. esta profesión. Por lo tanto, también tenemos que adaptarnos desde un punto de vista práctico, ¿no? Sí, no solo idealista y soñador. Em, pero no, a ver, sigo pensando yo creo esto. Hoy estamos en un punto en el que hay una especie de fascinación por parte del común de la gente o de los clientes o de los que no, los que dejaron de ser clientes también por la solución rápida de la tecnología, de la traducción automática básicamente, o de todas las cosas que nos ofrece la inteligencia artificial. Estamos como en el punto de la fascinación absoluta. Yo creo que eso va a decaer un poco Sí. porque, y lo estoy viendo en donde yo trabajo actualmente, trabajo particularmente con esto, con empresas que ofrecen herramientas para resolverte la vida en un instante. Y voy viendo cómo la gente se da cuenta de que no es tan así, No que es tan se sigue rápido. necesitando, Y que tan no, rápido y tan no, fiable. no es magia.
no es magia. Y se sigue necesitando la mirada humana y los traductores, justamente, que somos los que tenemos la conciencia de esto, porque nos dedicamos a esto y porque amamos lo que hacemos, somos los que tenemos, creo, la responsabilidad y la obligación de mostrarlo, de darlo a conocer, de decir, hey, miren que no es tan así, probalo, ok, buenísimo, hacelo, hacé la prueba, enamorate de la inteligencia artificial y de esa traducción que te está ofreciendo, y después observa los resultados. Em, y los resultados a mediano y largo plazo también. Porque si hablamos, por ejemplo, de traducción de una página web, que es algo que hoy prácticamente las empresas dicen, no, ¿para qué voy a contratar un traductor si lo hago? Compro la API, la instalo, listo, tengo la traducción inmediata de mi página web. Ok, en unos meses quiero que me cuenten los resultados de la venta de su producto, de la venta de su servicio, con eso que utilizaron. Es un ejemplo muy sencillo, muy tonto a lo mejor, pero así como ese vamos a tener otros. También bueno, en mi campo, particularmente de la traducción pública, así como en el de ustedes, traducción jurada, ¿quién se hace responsable de ese producto, de ese servicio, sí, de ese producto, traducción que estoy entregando? Yo creo que la accountability en inglés, la responsabilidad, es algo que no se le puede dejar a una máquina, no se le va a dejar. Por lo tanto, ahí también vamos a seguir siendo fundamentales. Por eso yo creo que ahora estamos como en esa especie de fascinación, pero que eso va a caer y se va a volver a la conciencia de la importancia de la intervención humana, en Sí, nuestra y sí. en todas las profesiones, ¿eh? Claro. Totalmente, Flor. Qué interesante eso que comentabas de la necesidad de la mirada humana. Estoy totalmente de acuerdo en que estamos ahora mismo en el momento de fascinación total, sobre todo las empresas que no quieren contratar traductores porque les sale más barata la IA, pero que se van dando cuenta poco a poco de todas esas carencias. Y precisamente al hilo de lo que comentabas, bueno, pues una página web la traduce la IA perfectamente porque eso no tiene ninguna implicación más allá de nada, ni es información confidencial, ni sensible, ni problemática. Pero ya se van dando cuenta de los errores. Comentaba ayer con una traductora precisamente de una empresa que había, por no contratar a un traductor, había utilizado la IA para traducir simplemente el listado de países donde prestaban sus servicios. Claro, China lo habían traducido como porcelana. ¡Wow! Esa mirada humana que digas, vale, ni siquiera la IA tiene el contexto de que le estoy metiendo un listado de países y Claro, China y me pone porcelana. ¿Cuál es la imagen ante un cliente de eso? Claramente. exactamente. Claro, la imagen, exactamente. Como hablamos de nosotros que nos vendemos como proveedores de servicios, Sí, esos también. A ver, ¿qué están vendiendo? efectivamente. Es la Entonces, imagen al final. Es una exacto, imagen sí, que das de poca seriedad, de no querer hacer las cosas bien, aunque luego no sea así, pero directamente la primera imagen, si tú ves un listado de países exacto. donde tú estás funcionando y aparece porcelana, pues bueno, sabes que eso no lo ha hecho un traductor. Es dudoso, sí, Es sí, un sí, ejemplo sí. Muy simple, buen pero ejemplo, muy sí, representativo de que efectivamente el humano no es tan fácil de quitarlo de en medio. exacto, Oye, Flor, absolutamente. y para terminar, porque nos estás dando unas pistas Mm. buenísimas y un enfoque muy, muy interesante. Ya sabíamos que esto iba a ser así, por eso te hemos invitado. Pero queríamos que nos des una última reflexión o que les dediques unas palabras a aquellas personas que están pensando en dedicarse a la traducción, que solo ven, bueno, perspectivas negativas, que solo ven ese ambiente hostil que hay ahora mismo en algunos ámbitos. ¿Y qué le dirías a esa persona que está pensando en dedicarse a esto porque ama la profesión o porque le gusta y tiene tantas dudas? ¿Cuál sería tu consejo o la aproximación? A ver, yo soy un espíritu positivo y optimista, sí, o sea, siempre Nosotros. sí. Eh, es difícil a veces hacer oídos sordos a tanta negatividad, pero como les decía hoy también, de la misma manera que existen esas visiones, existen las nuestras. Por lo tanto, yo les diría que vayan por ahí a escuchar, que vayan por ahí a conversar, a recibir
opiniones o sugerencias o consejos. Eso en primer lugar. Después, en cuanto a la formación, que no se reduzca la formación a la formación tradicional que nosotros tuvimos en su momento, que es, por supuesto, absolutamente importante y yo creo que hoy es doblemente importante porque es donde nosotros marcamos la diferencia. ¿Sí? Nuestra formación es lo que marca la diferencia con la tecnología. Entonces, que no, esos no lo pierdan de vista, pero que no se enfoque solamente en eso, sino que vean qué otras cosas necesitan o los van a ayudar a ser más competitivos en el mercado en el momento en el que vayan a introducirse como trabajadores, como profesionales de la traducción. Em, y algo que a mí me gusta hacer mucho es detectar las falencias de la tecnología, ver en qué falla, ver Mm. dónde sigo siendo necesario y ahí hacer hincapié. Porque si uno se queda con solamente con lo que le dicen, no, fulano me dijo que lo hizo la traducción con DeepL y le salió hermosa, le quedó espectacular, le quedó buenísimo, y yo me quedo con eso, me lo han dicho clientes, yo ya lo hice, te lo paso, que no sabes qué bien que quedó. Si uno se queda con eso, por supuesto que internamente va a sentir que listo, ya hasta acá llegué, ya no me necesitan. Bueno, no, me voy a meter yo, voy a ver qué hace, lo voy a probar y voy a comprobar Mm. dónde falla, dónde tiene, a lo mejor no errores, pero sí podemos darle una vuelta de tuerca que sin mi pensamiento crítico humano no se le podría dar. Eh, y como les decía también hoy, enfocarse en la necesidad del cliente y en ser la solución a su problema, ¿sí? No solamente en ser no pensarme yo como una maquinita traductora, sino pensar en que soy la solución a un problema del otro. Y la solución al problema del otro no tiene que ver con solamente con lo que yo puedo hacer, sino con lo que el otro necesita, y, y tiene que haber un trabajo en equipo con ese otro también. Mm. Entonces, yo creo que ahí es donde se sigue amalgamando esta cuestión humana, se siguen generando estas sinergias que se van a generar solamente entre personas y no con una máquina. ¿Sí? Yo interactúo con ChatGPT todos los días y nos llevamos bien, la verdad. Tenemos una muy buena relación. Mi hija mayor también se dedica a la tecnología Mm. y lo odia. No lo puede ni ver. Ayer me dijo, ay, mamá, las pavadas que me contesta. No, o sea, no. Entonces, probarlo, ver, a ver qué cosas hace bien y qué cosas hace mal. Está claro. ¿No? No quedarse solamente con lo que me dicen. Yo Ujú. creo que eso es lo que les recomiendo. Qué bueno. Me ha gustado mucho. Yo como conclusión de esta charla me quedo con ese enfoque hacia el cliente Ujú. y ese adquirir nuevas habilidades, no ser solo, no considerarnos solo unos técnicos de la traducción, como tal vez hasta hace poco nos considerábamos, sino enfocarnos mucho en el cliente, sus necesidades, hablar Ujú. con los clientes. Esto es algo que en el club Sí, lo recordamos continuamente, que tenemos que estar muy Sí, cerca de nuestros clientes sí. para entender, como tú has dicho, qué necesitan y de esa manera esto lo va a entender un humano y un humano podrá resolverlo, porque por mucho que le cuentes a ChatGPT, te va a dar respuestas estandarizadas y no va a O lo que quieres escuchar, oír, que muchas o te va a decir lo que veces. quieres oír, sí, pero no va a escuchar como un humano lo que realmente te está pasando y estar cerca del cliente pues es una competencia nueva que creo muy, muy, muy importante para nuestros colegas de cara al Sí, futuro. sí. O mismamente algo que nos ocurre a todos los traductores, que es corregir el original. Claro. ¿Cuántas veces sí, corregimos el sí, original? Muchísimas O cifras mal sí, puestas, advertimos al cliente de que, advertimos, por supuesto, sí. pero quiero Exacto, decir que luego el cliente te dice, sí, sí, por favor, ponlo correctamente, porque también hace claro, pega, entonces tan pronto te hablan, bueno, yo pongo el caso de lo que nosotros trabajamos, ¿no? Pues temas de jurídicos, de menores, tan pronto te hablan del hijo como luego es la hija, entonces ya tienes que decir, a ver, aquí hay que falta coherencia. Eso una máquina no lo sabe, tú le das un tal, texto y no va a entrar en más vicisitudes de si esto está correcto o no. Entonces es aportar ese exacto, valor añadido que no pueden tal ofrecer más cual. que los humanos.
Sí, exacto. Yo creo que esa palabra es clave, valor añadido. Y otra que a mí me resuena y la uso en todas las juras, cuando juran nuevos matriculados, y es empatía. Claro, Lo que a nosotros nos distingue es eso, la empatía. Lo que nos tiene que distinguir, si todavía no lo entendimos y no lo descubrimos o nadie nos lo dijo, es eso. Como traductores no nos tenemos que olvidar nunca de que somos personas y que tenemos que generar este sentido de empatía con el otro, porque justamente lo que somos es esa mano que tiene que acompañarlos a cruzar el puente que no puede cruzar solo, ¿sí? No puede llegar al otro lado sin nuestra ayuda. Entonces, yo creo que es por ahí. Y a nosotros como personas nos interesa, ¿sí? Empatía porque nos interesa ayudar al otro. La claro. máquina lo hace porque está seteada para hacerlo. A nosotros nos interesa, ¿sí? Va por ahí. Qué bien, Flor. Pues muchísimas gracias. Sí, Ciertamente hemos sacado mucho más de lo que pensábamos porque tus puntos de vista, tus reflexiones son sí. valiosísimas. Nos has dado aquí una masterclass sobre el futuro de la profesión, así que te lo agradecemos infinito. Y ya sabes que en el club es tu casa. Has estado con nosotros dando varios talleres sobre Word, Excel, que están ahí grabados y les han encantado a la gente del club. Y esperamos volver a tenerte Bueno, pronto. Eso es, un abrazo muy gracias. fuerte y como siempre ha sido un placer, Flor. No, gracias a ustedes. Un honor para mí, en serio, hablar con ustedes. Un placer enorme. Muy bien. Muchas Un gracias. abrazo. Adiós. Gracias.